Buenos días a los presentes en Cumaná, buenos días a los presentes en las otras sedes. Vamos entonces a dar inicio a la segunda parte de esta clase o de esta charla sobre caracterización de nanocompuestos a base de polietileno y poliésteres reforzados con nanotubos de carbono. Ya acerca de los colaboradores del trabajo pues hablamos la vez pasada. Y entonces la idea en la sesión de hoy es profundizar un poco más en el estudio de la cristalización y luego pues presentar algunos resultados de lo que es el comportamiento mecánico y reológico de estos nanocompuestos, que además nos da una idea de las potencialidades de uso y de cómo procesar este material, ya no pensando tal vez en la mejor dispersión, sino en un proceso de fabricación final. Y finalmente pues unas breves conclusiones. Para recordar, entonces en general nos vamos a estar refiriendo a tres sistemas: el sistema de los nanocompuestos a base de polietileno, en los cuales tenemos una gama muy amplia en cuanto a contenido de nanotubos, que va desde valores por debajo del 10% hasta valores cercanos al 30%. Esos contenidos de nanotubos pueden ser para distintas arquitecturas de pared múltiple, de pared doble y de pared sencilla, y tenemos además un polietileno control que no posee nanotubos, pero que sí posee la lúmina. Como mencioné ayer, la lúmina es un producto secundario del proceso de síntesis luego de desactivar el catalizador. ¿Okay? El otro sistema con el que hemos venido trabajando es un sistema a base de policaprolactona, que es un poliéster de origen petroquímico y que es biodegradable, y tenemos entonces contenidos de nanotubos de carbono que van desde 0.3% a 5%. Y finalmente, dos composiciones en las cuales los nanotubos han sido modificados químicamente de manera de promover mayores interacciones. Y voy a presentar unos resultados muy breves en el sistema de poliL-lactida, que como dijimos es un poliéster fabricado a través de esta nueva técnica que son las biorefinerías, que buscan un enfoque más sustentable en la producción de polímeros. En este caso vamos a tener dos tipos de nanocompuestos: un nanocompuesto en el cual lo que tenemos es el poliéster y nanotubos de carbón, y otro sistema en el cual los nanotubos de carbono están recubiertos de polietileno. Entonces vamos a ver qué efecto tiene la incorporación del nanotubo ya predispersado mediante la polimerización in situ del polietileno. ¿Okay? La clase, digamos, en la sesión pasada, quizás lo que más énfasis hicimos era en que estos materiales tenían una acción nucleante importante, y esa acción nucleante importante se refleja, la resume esta gráfica para el sistema en el cual la matriz es policaprolactona. Como vemos entonces, nosotros partimos de una temperatura de cristalización cercana a 30 grados, y cuando incorporamos los nanotubos, la temperatura de cristalización sube alrededor de 14 grados. Dependiendo de la bondad de esa dispersión, digamos, el incremento es más brusco o más gradual. Cuando los nanotubos están muy bien dispersados, alcanzamos entonces un plató, un efecto de saturación alrededor del 0,5% de nanotubos. Cuando la calidad de esa dispersión es un poco más baja, la saturación se alcanza a un valor cercano a 3%. Es decir, que nuevamente la manera como preparamos el compuesto tiene una gran importancia. Las variaciones en los valores de TM son pues mucho menores que las variaciones en TC, y esto en general es consecuencia del carácter metaestable que tienen los cristales poliméricos, es decir, que normalmente las estructuras que formamos se encuentran alejadas del equilibrio. Finalmente vemos que el grado de cristalinidad para este sistema no varía, está cercano al 40%. El otro sistema del que hablamos fue el sistema de polietileno con nanotubos de carbón, y a manera de resumen entonces también observamos para ese sistema un efecto nucleante independientemente del tipo de arquitectura que tenga el nanotubo, o sea, de pared simple, doble o múltiple, tenemos ese efecto nucleante. El efecto nucleante es menos espectacular que en el caso del poliéster, y esta diferencia no obedece a que este sistema sea de inferior calidad al otro, sino es, digamos, debido a la característica de cada una de estas matrices. Es decir, la cantidad de heterogeneidades que existen en el polietileno es mucho más alta, y eso hace que entonces los desplazamientos en la temperatura de cristalización sean pues más reducidos. Como vemos también en este sistema hemos barrido un rango de composiciones mucho más amplio.
Entonces, al barrer un rango de composiciones mucho más amplio, nos permite ver en el porcentaje de cristalinidad efectos que no vimos en el caso del poliéster. Es decir, estos nanotubos van a tener una acción nucleante debido a su elevada relación de aspecto, es decir, al área superficial muy grande que tiene. Sin embargo, este efecto favorable empieza después a contenidos más altos a tener otro efecto, digamos, conjunto, que es que esa gran cantidad de carga, desde el punto de vista volumétrico, entorpece el proceso de cristalización. Y al entorpecerlo, entonces vemos que el porcentaje de cristalinidad cae de un valor de 60 y tantos % a valores que están por debajo del 20%. Digamos, esto sería más bien un ejercicio académico, porque sabemos que por los costos nunca vamos a utilizar unos contenidos tan altos de este tipo de refuerzos en una matriz. Pero bueno, es interesante destacarlo. Lo otro interesante es que aquí vemos que como el área superficial de este refuerzo se incrementa en la medida que yo paso de un material de pared múltiple a uno de doble y sencilla, el detrimento en el porcentaje de cristalinidad es más alto en la medida que el área superficial del nanorefuerzo es mayor. Entonces digamos que los nanotubos van a tener una acción conjunta que es nucleante, pero también van a generar un efecto de confinamiento debido a su elevada área superficial. Y este efecto de confinamiento se hace observable en la medida en que yo incremento la cantidad de nanorefuerzos que incorporo en el sistema. Ahora entonces quisiera hablar de este sistema del cual no mencioné nada en la clase de ayer o en la charla de ayer, y que estamos hablando entonces del PLLA, que es un poliéster alifático donde, a diferencia de la policaprolactona, hemos incorporado un grupo metilo como sustituyente, lo cual hace que la cadena sea mucho más rígida y por lo tanto la cinética de cristalización sea más lenta. Si nosotros observamos este termograma, que es un termograma de calentamiento de la polilactida, nosotros vamos a encontrar que para este material, primero que nada, observamos un cambio en la línea base que corresponde a la TG de la fase amorfa de la polilactida, que está alrededor de 70 grados. Luego entonces tenemos una exoterma de cristalización y finalmente la fusión del material, es decir, esta polilactida, cuando nosotros la enfriamos desde el fundido, debido a que es un material más rígido, en un barrido de enfriamiento dinámico, no es capaz de cristalizar. Y entonces el material cristaliza desde el estado sólido una vez que digamos, la fase amorfa alcanza movilidad, es decir, supera la transición vítrea. Si nosotros entonces incorporamos en este sistema nanotubos de carbón, como es el caso entonces de la curva roja, lo que observamos es que ese proceso de cristalización en frío también ocurre, pero ahora el proceso ocurre a una temperatura más baja. El que este proceso ocurre a una temperatura más baja indica que el proceso de cristalización ocurre de una manera más rápida. Es decir, que este desplazamiento en la temperatura de cristalización en frío es explicado por un efecto nucleante. Cuando nosotros tenemos entonces el sistema más complejo de todos, que es que los nanotubos están recubiertos de polietileno, y ese master batch o ese concentrado de nanotubos se dispersa en el PLLA, obviamente el sistema es más complejo porque ahora vamos a tener dos polímeros, vamos a tener la lactida y vamos a tener el polietileno. Pero la incorporación de esa pequeña cantidad de polietileno tiene un efecto muy marcado en el comportamiento de cristalización. Es decir, este polímero, la PLLA, que era incapaz de cristalizar en un barrido de enfriamiento, ahora entonces observamos cuando enfriamos este sistema que como tenemos dos materiales capaces de cristalizar, inicialmente entonces observamos la cristalización del polietileno y luego entonces vemos la cristalización de la PLLA. Es decir, la incorporación de los nanotubos, que en este caso están mejor dispersados por haberlos incorporado en una matriz de polietileno, ahora esa combinación de nanotubos y polietileno tiene un efecto nucleante sobre la PLLA que es mucho mayor y que permite que entonces el material cristalice durante el enfriamiento. Cuando hacemos el barrido de calentamiento para este sistema, entonces vamos a ver la TG de la fase de PLLA, una exoterma de cristalización en frío, que lo que nos indica es que la polilactida no es capaz de cristalizar por completo en el enfriamiento y culmina su proceso de cristalización en el barrido de calentamiento.
luego tenemos la fusión de la parte que es polietileno, una pequeña exoterma de recristalización y la fusión total del PLLA. ¿Okay? Entonces, digamos que todos los resultados que hemos visto hasta ahora, lo que nos dicen es que estas cargas de escala nano tienen un efecto nucleante. La idea sería poder estudiar de una manera más cuantitativa y menos cualitativa este fenómeno. Entonces, para estudiar ese fenómeno, simplemente quisiera recordarles lo que hablamos la clase pasada, y es que en general, como el proceso de cristalización está controlado por un evento de nucleación y por un evento de crecimiento, normalmente la influencia de la temperatura de cristalización con respecto al evento de nucleación, lo que nosotros vamos a observar es que en la medida que la temperatura de cristalización aumenta, la velocidad del proceso se reduce. ¿Ok? Y por otro lado, entonces, nosotros vamos a tener que cuando la cristalización ocurre a temperaturas muy bajas, es muy rápida, hablamos entonces de una nucleación instantánea, y cuando estamos a temperaturas muy altas, hablamos de una nucleación esporádica. Como dijimos la vez pasada, cuando la nucleación es instantánea, la morfología del producto final van a ser muchas esferulitas pequeñas, lo cual es una ventaja porque acorta los ciclos de procesamiento y en principio ofrece un mejor desempeño mecánico. Y cuando la cristalización ocurre a temperaturas muy altas, el número de núcleos es más bajo y por lo tanto se forman menos estructuras y la interfaz entre esas estructuras es más débil. Así entonces, fíjense que lo que nosotros estamos viendo acá es que nosotros podemos modificar el proceso de cristalización dependiendo de la temperatura a la cual hagamos el proceso. Los resultados que nosotros estamos mostrando están orientados a un enfoque un poco distinto, es decir, yo incorporo ahora un nuevo componente para modificar la cinética de nucleación y en definitiva modificar el proceso de cristalización. Entonces vamos a ver un poquito cómo es ese enfoque. Entonces yo puedo tener un material cualquiera que cuando lo enfrío es capaz de cristalizar. Si yo añado una sustancia A, una sustancia B o una sustancia C que tenga un carácter nucleante, yo lo que voy a hacer es desplazar la exoterma de cristalización a temperaturas más altas, con lo cual lo que hago es reducir los tiempos de los ciclos de producción o de solidificación del material. Cuando uno añade nucleantes convencionales, cuyas dimensiones no están en la escala nano, uno normalmente observa que para esta sustancia estándar, estos nucleantes tienen una influencia y desplazan la exoterma de cristalización. Sin embargo, para la mayoría de los compuestos, los propios fragmentos de sus cristales son el mejor núcleo, porque es la estructura con la cual ese fundido tiene la mayor afinidad. Entonces, uno normalmente observa que el mayor desplazamiento en la temperatura de cristalización se alcanza cuando uno le añade fragmentos o restos de sus propios cristales. ¿Okay? Entonces, si nosotros aquí comparamos lo que serían las temperaturas pico de cristalización, tendríamos la temperatura pico de cristalización cuando no he añadido ningún nucleante profeso, cuando he añadido nucleantes que tienen diferentes grados de afinidad con el material y el mejor nucleante de todos, los propios cristales del material. ¿Okay? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es comparar estos nanotubos de carbón con respecto a este nucleante que por definición lo consideramos el mejor. Como este nucleante lo consideramos el mejor, vamos a decir que la eficiencia de este material, de estos propios fragmentos de cristal como nucleante, es del 100%. Y vamos a comparar cuál es la eficiencia de los nanotubos. Pues básicamente, ¿cómo vamos a hacer esa comparación? Lo que vamos a hacer es calcular este delta de TC, la temperatura de cristalización en presencia de autonúcleos con respecto a la temperatura usual de cristalización. Y eso va a ser el denominador de nuestra comparación. Y en el numerador vamos a poner la temperatura de cristalización cuando tengamos como nucleantes a los nanotubos menos la temperatura estándar de cristalización. Si los nanotubos son peores que los núcleos propios del material, la eficiencia va a ser inferior al 100%. Si los nanotubos son mejores que los propios núcleos, la eficiencia va a ser mayor del 100%. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar para cada material
dónde está la temperatura de cristalización en presencia de sus propios núcleos. Entonces, los próximos resultados que les voy a presentar es justamente encontrar cuál es esa temperatura máxima a la cual yo puedo desplazar la cristalización porque le suministro al material sus propios núcleos. Y luego entonces voy a hacer esta comparación o este cociente que les acabo de indicar. Entonces, ¿cómo hago ese protocolo en un equipo de calorimetría diferencial de barrido? Bueno, normalmente entonces parto de una muestra cuya historia térmica yo no conozco. Entonces, no, evidentemente, si yo voy a hacer comparaciones, yo debo tener una historia térmica que sea igual para todos los materiales, de tal manera que la comparación sea justa. Entonces, para conseguir que esa comparación sea justa, caliento hasta una temperatura que esté muy por encima del intervalo de fusión del material. Normalmente debe estar 30 grados por encima de la temperatura de fusión en equilibrio termodinámico. De manera de asegurar que yo borro cualquier historia previa, cualquier memoria que pueda tener el material de ese estado cristalino. Permanezco entonces a esa temperatura, permanezco a esa temperatura por alrededor de 3 minutos, luego enfrío de manera controlada, de tal manera de crear una historia que sea siempre igual. En estos casos normalmente puedo enfriar a 10 grados o en algunos casos a 20, y luego entonces caliento hasta una temperatura C. La temperatura C va a ser una temperatura variable y que va a estar ubicada dentro de lo que es el intervalo de fusión del material. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Usar temperaturas muy altas en las cuales no quede ningún núcleo y entonces el material cristaliza de su manera estándar. Y después ir bajando esa temperatura de manera de alejar algunos fragmentos de cristales que puedan actuar como núcleos y me desplacen la temperatura de cristalización en un enfriamiento posterior. Finalmente voy a hacer un barrido de calentamiento que lo que persigue es verificar que en este paso isotérmico que yo tengo aquí, que en el paso isotérmico yo únicamente lo que estoy promoviendo es que queden fragmentos muy pequeños de cristales. Si yo en lugar de fundir casi la totalidad dejo un material parcialmente cristalizado y parcialmente fundido, pueden darse fenómenos de engrosamiento lamelar a esa temperatura o fenómenos de recocido. Y normalmente esos fenómenos yo los voy a poder asegurar que ocurren o no ocurren observando este barrido de calentamiento, porque la forma de esa endoterma de fusión es una única señal cuando no hay eventos de recocido y ese pico se transforma en 2 cuando tengo eventos de recocido, porque tengo entonces la fusión de los cristales que formé en el enfriamiento y tengo también la fusión de los cristales que aumentaron su espesor lamelar durante este paso isotérmico, el paso C. Entonces vamos a ver un poquito cómo lucen los termogramas. En el caso, para ello entonces vamos a ver esos resultados en el caso de la policaprolactona, es decir, el polímero al cual yo le estoy incorporando los nanotubos, pero voy a hacer el experimento sin la presencia de los nanotubos para poder ver qué efecto tiene esto. Entonces, digamos, si la policaprolactona funde alrededor de 50 grados, si normalmente nosotros, digamos, calentamos hasta 100 grados para borrar la historia térmica, y luego entonces en estos resultados lo que hemos hecho es variar esta temperatura C. Disculpen que... Esta temperatura C la hemos variado entre 70 y 55 grados aproximadamente. Es decir, vamos a hacer fusiones completas y fusiones parciales y vamos a ver qué efecto tienen esas fusiones completas o fusiones parciales sobre los enfriamientos posteriores y los calentamientos. Entonces aquí tenemos en esta figura el efecto en los termogramas de enfriamiento. Si nosotros comparamos la temperatura de cristalización cuando hacemos esa fusión total o parcial a 70 y a 65 grados, como vemos, estas endotermas de cristalización son exactamente iguales. Es decir, que el evento de nucleación está ocurriendo sobre núcleos heterogéneos que no tienen nada que ver con fragmentos de cristales y por lo tanto esas temperaturas no se desplazan. Eso normalmente se conoce como el dominio 1 de nucleación o dominio heterogéneo. Es decir, yo no estoy aumentando la concentración de núcleos cuando me paro a 70 o me paro a 65 grados centígrados. Si yo bajo ahora más la temperatura a 62 grados,
probablemente yo estoy dejando algunos fragmentos o alguna orientación de esos cristales que tenía, y esos fragmentos o esa orientación actúan como núcleos y permiten entonces que la exoterma de cristalización comience a desplazarse a valores más altos. Es decir, yo estoy ahora entrando a lo que llamamos el dominio de autonucleación. ¿En qué intervalo de temperaturas está ese dominio? Si nosotros vemos entonces los termogramas, vemos que a partir de 62 grados la exoterma se desplaza, a 60 también está desplazada, y a 58 también está desplazada, y a 57 aún más. Es decir, que a todas esas temperaturas yo estoy suministrando un contenido de núcleos cada vez mayor, que por tanto hace que la exoterma de cristalización se desplace y cambie un poco de forma. Ahora, nosotros necesitamos saber hasta dónde solamente estamos interviniendo en el proceso de cristalización y también a partir de qué temperatura empezamos a obtener modificaciones importantes en la endoterma de fusión. Recuerden que yo les había dicho que cuando nosotros tenemos una única señal, normalmente todos los cristales que están fundiendo provienen del enfriamiento que estamos registrando en la corrida que está a su izquierda. ¿Okay? Sin embargo, si vemos la endoterma de fusión para un tratamiento a 57 grados, vemos que ahora esa endoterma es doble, es decir, hay dos señales de fusión. Entonces, estas dos señales de fusión, ¿cómo se interpretan? Nosotros tenemos este pico, que es el más agudo, que básicamente proviene de cristales que aumentaron su espesor en el paso isotérmico y por lo tanto ahora funden a una temperatura más alta. Y la segunda señal, la de más baja temperatura, va a corresponder a los cristales formados en el enfriamiento. Es decir, que para una temperatura de 57 grados, esta policaprolactona ya va a estar en lo que llamamos dominio 3, es decir, yo logro nuclear la formación de cristales, pero también aumento la estabilidad de aquellos que no están fundidos a la temperatura del tratamiento. Entonces yo podré hablar para este sistema que en el intervalo de temperaturas entre 65 o temperaturas más altas estoy en lo que llamo dominio 1 o de nucleación heterogénea, donde todos los núcleos son de naturaleza heterogénea y no tienen nada que ver con los cristales del material. Por debajo de 65 grados entro a lo que llamamos dominio de autonucleación, porque estoy dejando fragmentos de cristales o alguna orientación que permite que ocurra el proceso de cristalización posterior. Y cuando me sitúo por debajo, a temperaturas iguales o inferiores a 57 grados, estoy promoviendo el aumento, el engrosamiento lamelar de algunas poblaciones que a esa temperatura no están fundidas y también el evento de nucleación. Es decir, que vamos a tener un dominio 3, que vamos a llamar de autonucleación y de recocido, que comienza a temperaturas iguales o inferiores a 57 grados. Yo puedo entonces, ahora ya yo sé que la temperatura óptima, lo que yo más puedo desplazar, la temperatura de cristalización de este material, es a este valor que estará en el orden de 38 grados más o menos, es el máximo desplazamiento que yo puedo obtener del proceso de cristalización de esa policaprolactona sin promover recocido. Es decir, que esta temperatura de cristalización, la verdad es que no traje los valores exactos, esta temperatura menos esta va a ser el delta de temperatura de cristalización que yo voy a poner en el denominador para calcular la eficiencia de la acción nucleante. En el caso del polietileno, que es el otro material con el que nosotros trabajamos, hicimos unos experimentos parecidos. El problema del polietileno, como hemos dicho ya varias veces, es que tiene un contenido, una densidad de núcleos muy alta. Al tener una densidad de núcleos muy alta, eso hace que este material no se permita ver un dominio 2 de manera clara. Y pasamos entonces de un dominio 1 a un dominio 3 en el cual tenemos recocido de manera directa. Entonces, si nosotros entonces, habiendo hecho estos experimentos, volvemos a calcular las eficiencias como nucleantes de los nanotubos, es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar aquí la temperatura de cristalización del material cuando tiene el agente nucleante, que en este caso es el nanotubo, menos la temperatura estándar de cristalización del polietileno o del material que sea. Y abajo vamos a poner la temperatura máxima de cristalización, es decir, la temperatura de cristalización en presencia de autonúcleos, menos la temperatura de cristalización estándar de ese material. Si nosotros hacemos entonces esa comparación,
nosotros vamos a tener que el fenómeno de autonucleación nos daría 100%, es decir, porque el numerador y el denominador tendrían el mismo valor numérico, o sea, por lo tanto el cociente sería 1. Como vemos, tanto para el sistema de policaprolactona como para el sistema de polietileno, cuando los nanotubos son de pared múltiple, todas las composiciones que yo uso están por encima del 100% en la eficiencia nucleante. También vemos entonces que el polietileno injertado, o el polietileno preparado in situ, alcanza valores más altos que los valores de la policaprolactona. Y que en general la policaprolactona, cuando tengo alguna modificación química sobre el nanotubo, es más eficiente como nucleante. Si nosotros, fíjense que en esta comparación siempre estamos usando nanotubos de pared múltiple. Si queremos ver un poquito el efecto de la arquitectura de los nanotubos, aquí entonces tenemos una comparación que es solo para polietileno, pero en la cual básicamente lo que estamos es comparando un poco la arquitectura de los nanotubos. Y encontramos que los más eficientes de todos parecieran ser los de pared doble. Probablemente aquí tenemos una competencia entre los efectos de nucleación y los efectos de confinamiento. Y por eso obtenemos los máximos valores para los nanotubos de pared doble y no los de pared sencilla. Sin embargo, más allá de los valores, digamos, el orden en las curvas, llama mucho la atención que para todos estos sistemas la eficiencia está por encima del 200%. O sea que obviamente este tipo de estructura tiene una acción nucleante que es sorprendente. Pues si comparamos con cualquiera de los nucleantes que se usan comercialmente, que siempre están por debajo del 100%. Entonces, digamos, ya con esto cerraríamos todo lo que tiene que ver con la parte de efectos nucleantes. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario en relación a cómo funcionan, a cómo se hace el método, o si no seguimos entonces con otro aspecto. Ah, ok, perfecto. Ok. Y a veces no es tan fácil el piquito ese del dominio 3. Fíjate, sí, eso que tú dices es cierto. Por ejemplo, aquí en el polietileno de alta es uno de los más difíciles porque las variaciones son muy pequeñas y no es nada fácil. Por ejemplo, en este sistema, fíjate, es muy obvio. De hecho, inclusive uno podría pensar que probablemente el dominio, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, 57.5, probablemente 57.5 también hay una señal, pero un poquito más pequeña, ¿no? O sea, digamos, uno puede afinar ese método tanto como modifique los rangos de las temperaturas. Pero sí, o sea, ¿cuál fue el intervalo entre? 1 grado. 1 grado. En el polietileno me imagino Sí. Porque los núcleos son mucho más pequeños. Es medio grado. Es 0,5. Es de 0,5 grados, exactamente. Ahora, el máximo que se puede tomar, dependiendo del material. Bueno, yo creo que eso depende más que nada de la sensibilidad del equipo. Y realmente, al menos con los equipos que nosotros trabajamos, pensar que uno tiene un control tan preciso que puedes ir a más de medio grado, o sea, yo tendría mis reservas. O sea, no creo que ya la sensibilidad del equipo te lo permita. Claro, bueno, ojalá pues ustedes puedan tener equipos mucho más precisos que los nuestros y puedan hacer un muestreo más preciso. Ajá. Cuando colocas la ecuación para determinar la eficiencia nucleante, ajá. Vamos a ponerla. La primera es la temperatura de autonucleación, ¿no? No, el primer valor del numerador, es decir, este valor que está aquí es la temperatura de cristalización en presencia del agente, esa AN es agente nucleante. Sí, ajá. Y la de abajo es la temperatura de cristalización máxima. Esa es la temperatura, estoy peleada con este mouse. Esta que está aquí es la temperatura de cristalización en presencia de los autonúcleos. ¿Okay? O sea, vamos a verlo para la policaprolactona, que es como la que es más fácil porque tiene los mayores desplazamientos. Fíjate, yo voy a poner en el denominador, la temperatura máxima de cristalización es esta temperatura pico. ¿Ok? Esa es la que va en el denominador. Exacto, la temperatura más baja de dominio 2. La temperatura de cristalización más baja que todavía estoy en dominio 2. Esa es la que coloco en el denominador. O sea, en el denominador, como el denominador lo que hay es una resta,
Este es el minuendo de la resta, esta temperatura pico, y el sustraendo. Bueno, lo voy a hacer con este porque creo que... Y el sustraendo va a ser este valor. Este valor es la temperatura cuando yo comienzo a hacer la autonucleación. Esa es la temperatura de cristalización estándar. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ellos mejor lo dejamos para el final, como es el protocolo, ¿verdad? Sí, porque es que si no se hace muy... digamos que entonces con eso cerraríamos cómo cuantificar el evento de nucleación y vemos entonces que efectivamente desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la incorporación de este tipo de cargas produce cambios importantes, o sea que los puedo medir con un número o que los puedo ver en el termograma. Ahora entonces, digamos, vamos a presentar algunos resultados que lo que buscan es profundizar en el comportamiento térmico de estos sistemas. Este es un protocolo que es un poco más complejo, que consiste básicamente en hacer los ciclos que nosotros hablamos para la autonucleación, hacerlos de manera acumulativa sobre una muestra. Es decir, yo voy a fundir completamente, voy a crear un estado cristalino estándar y luego voy a pararme a una serie de temperaturas para promover la autonucleación y la cristalización del material. Este método es particularmente útil cuando uno tiene, por ejemplo, polietilenos que tienen ramificaciones y tiene distribuciones de secuencias cristalizables. Es muy sensible a esta distribución de secuencias cristalizables. Los materiales que nosotros vamos a presentar acá no tienen, digamos, variaciones en las longitudes de secuencias cristalizables porque estamos hablando de un polietileno de alta densidad que en principio no tiene ramificaciones y de una poliéster que es lineal. Es decir, que la técnica, digamos, es menos sensible porque el fraccionamiento entonces va a ser exclusivamente por peso molecular. ¿Okay? El efecto entonces del fraccionamiento normalmente lo vamos a ver en este barrido final de calentamiento. Entonces, cuando nosotros usamos la técnica, nosotros tenemos que diseñar un protocolo. Entonces, normalmente el protocolo va a tener una serie de pasos de fraccionamiento, donde usualmente el primer paso de fraccionamiento, que sería se selecciona la temperatura más baja del dominio 2 de autonucleación del material. Es decir, tenemos que hacer el protocolo anterior, identificar cuál es la temperatura del dominio 2 más baja para ese material y esa va a ser la primera temperatura para fraccionar que nosotros vamos a utilizar. Luego vamos a añadir tantos ciclos como queramos, usualmente para barrer toda la endoterma de fusión del material. Normalmente esas temperaturas se separan unas de otras con ventanas de fraccionamiento que son del orden de 5 grados centígrados por minuto. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, aquí tenemos entonces cuáles han sido los protocolos de fraccionamiento que vamos a usar para el sistema polietileno y para el sistema policaprolactónico. Para el sistema polietileno, entonces, la ventana de fraccionamiento es de 5 grados, el número de ciclos que usamos fue 8 pasos, y esos 8 pasos van a variar entre una temperatura de 133 y 98 grados centígrados. En el caso particular de este polietileno de alta, como vimos, no está claro dónde está el dominio 2. Entonces, para este material en particular, la primera temperatura es una temperatura ligeramente superior a la transición 1-3. ¿Okay? En el caso de la policaprolactona, que digamos, los dominios estaban mucho más claros, utilizamos la misma ventana de fraccionamiento, un número de ciclos menor, y la primera temperatura es 58 grados centígrados, es como les dije, la temperatura, vamos a verlo acá, si lo puedo señalar, 58 grados es la temperatura de autonucleación que es más baja, pero que se encuentra en el dominio 2, porque como vemos ya con 57 estamos en el dominio 3. Entonces, tenemos entonces 5 ciclos y esos 5 ciclos de fraccionamiento van a estar entre 58 y 38 grados centígrados. ¿Okay? Aquí tenemos entonces cómo son los termogramas finales. Entonces, nosotros hasta ahora lo que hemos visto es una única endoterma de fusión. Cuando teníamos un evento de recocido veíamos 2 señales de fusión. Ahora cuando nosotros le incrementamos el número de ciclos, lo que estamos buscando es esa endoterma, fraccionarla en endotermas individuales.
Como les dije, como estos materiales en general no son muy heterogéneos, la cantidad de señales que se observan no es igual al número de ventanas de fraccionamiento, porque no son tan fraccionables, pues. Porque la única diferencia entre las cadenas es el peso molecular. Entonces aquí vamos a tener como diferencias la distribución de pesos moleculares y el efecto que pueda tener la incorporación de los nanotubos. Entonces si vemos entonces la figura que está a la izquierda, este termograma corresponde al fraccionamiento del polietileno solo. ¿Okay? El fraccionamiento del polietileno solo, vemos que hay quizás dos poblaciones que son las más importantes, que son esta primera y esta segunda. Cuando nosotros entonces comparamos este termograma con el resto de los termogramas que están en ese gráfico, encontramos entonces que el pico de más altas temperaturas, o sea, la temperatura pico de fusión de la población de lamelas que funda mayores temperaturas, se desplaza por efecto de la incorporación de los nanotubos. Es decir, estas temperaturas pico están a valores superiores a la del material de partida. Es decir, que cuando yo tengo ahora la misma estructura del polietileno, pero le incorporo los nanotubos tienen una acción nucleante y me permiten, probablemente por la manera como están crecidas las cadenas de polietileno, formar lamelas que funden a una temperatura más alta. La otra cosa que yo puedo ver es que esta segunda señal para el polietileno solo, estas señales están bastante próximas. Mientras que para los materiales que tienen nanotubos, este pico se desplaza a menores temperaturas. Es decir, que esas mismas cadenas, en presencia de los nanotubos, se distribuyen de una manera distinta. Genero más lamelas que funden a una temperatura más alta, probablemente porque ese sustrato favorece mucho el proceso de cristalización, y genero una cantidad más pequeña de lamelas que van a fundir ahora a más bajas temperaturas. Fíjense que entonces esa misma tendencia que la vemos para los sistemas en que tengo pared sencilla, también se aprecia para los de pared múltiple. Es decir, esta señal se desplaza a temperaturas más altas cuando los nanotubos son de pared múltiple. De hecho, cuando los nanotubos son de pared múltiple, pareciera, para bajos contenidos de nanotubos, donde los efectos de confinamiento no son tan marcados, que yo podría hasta estar generando una población que no se define completamente. ¿Okay? Como nosotros sabemos que estos nanotubos han sido incorporados de una manera muy particular en el sistema, decidimos entonces preparar nosotros, digamos que caseramente o en el laboratorio, mediante un mezclado poco eficiente, esas mismas composiciones, o sea, replicar esas composiciones, pero a través de un proceso en el cual no estamos polimerizando insultos, sino simplemente haciendo una mezcla. Y fíjense que cuando nosotros hacemos ese experimento, es decir, que es una mezcla en fundido, pero sin grandes esfuerzos mecánicos o sin la sofisticación de un proceso de polimerización, si vemos, todos los termogramas son iguales. ¿Okay? Es decir, que la manera como hemos preparado el nanocompuesto tiene incidencia en la distribución de espesores lamelares que se producen en estos nanocompuestos. ¿Okay? Digamos, como hemos visto algunos cambios, entonces vamos a ver ahora, voy a presentarles ahorita una lámina en donde lo que tenemos es cómo varía esta temperatura de fusión de esta primera señal y de la segunda señal. ¿Okay? Y se los voy a explicar aquí, en la próxima. ¿Será que yo estoy interfiriendo? Que no puedo pasarla ni con... Se quisiera avanzar a la próxima. Ah. A ver si ahí puedes pasar. Ok, entonces aquí ya pasamos. Fíjense, entonces lo que vamos a hacer es un estudio más detallado de esta primera señal y de la segunda señal. Esta primera señal corresponde a la población que se recoce en el paso en el cual yo me paro a 128 grados. Y la posterior cuando me paro a 123 grados. Entonces vamos a tratar de comparar el comportamiento de esas dos señales para estos sistemas.
Entonces, un poquito tenemos así como una convención de colores. Lo que le pasa a la población que se produce 128 está con un fondito azul y lo que le pasa a la de 123 está con un fondo amarillo. Entonces, fíjense, los puntos que tenemos aquí abajo corresponden al sistema en el cual yo lo que hice fue un mezclado mecánico pobre. Entonces, fíjense que para el mezclado mecánico pobre, independientemente del contenido de polietileno, y que evidentemente esto refleja el contenido de nanotubos, el comportamiento es prácticamente constante. Para los sistemas en que han sido preparados en el reactor, nosotros tenemos que, cuando tengo los nanotubos y digamos, en bajo contenido, yo tengo un desplazamiento importante en la temperatura de fusión de esa población. En la medida que incremento el contenido de nanotubos, es decir, reduzco el contenido de polietileno, tengo que ese efecto disminuye porque entonces empieza a aparecer el otro efecto de los nanotubos, que es el efecto de confinamiento. ¿Okay? Como esto es, digamos, yo tengo un mismo material y ese material se está reagrupando de maneras distintas, cuando yo tengo, digamos, este incremento en estas temperaturas pico de fusión, si ahora yo veo la segunda población en la cual están lamelas de espesores menores, ahora entonces lo que me ocurre es que el material mezclado son los cuadrados huecos y todas las demás materiales me caen por debajo. Es decir, yo lo que he hecho es mover cadenas que estaban en la población de 123 a la de 128. Y la de 123 ahora funde a temperaturas más bajas. Es decir, cuando incorporo el nucleante me permite incorporar cadenas de menos regularidad a otras poblaciones. Esto es en cuanto a las temperaturas de fusión. Si veo en cuanto al área parcial, es decir, qué cantidad de cristales tengo en cada una de estas poblaciones, entonces la tendencia es parecida a lo que vimos antes. En el material, que es una mezcla mecánica, no tengo una tendencia clara, sino que oscila sobre un valor. Los materiales que están preparados en el reactor, la población que funde a mayores temperaturas crece, o sea, crece la cantidad de cristales. Antes vimos que aumentaba la temperatura de fusión, que está relacionado con el espesor lamelar, eran más gruesos los cristales. Ahora vemos que la cantidad de cristales que tengo de ese tipo es más grande. Entonces, ese incremento de esta población viene acompañado entonces de una disminución de la población siguiente. ¿Okay? Y digamos que se mantiene la tendencia. Todos los que están preparados en los reactores tienen ese comportamiento y el que es una mezcla física no se aprecia ese comportamiento. Es decir, que hay una diferencia cuando yo preparo el nanocompuesto in situ o cuando lo hago por mezcla física. Ahora entonces vamos a ver ese mismo protocolo aplicado a la policaprolactona. Y lo interesante de la policaprolactona es que yo tengo en los termogramas de la izquierda, lo que tengo son mezclas físicas. Como todas estas son mezclas físicas, en realidad hay muy pocos cambios entre el homopolímero y el resto de las mezclas físicas. Por el contrario, nosotros tenemos ahora en el gráfico de la derecha, tenemos nanotubos que han sido modificados químicamente. Cuando tenemos nanotubos que han sido modificados químicamente, aparece una nueva población que llamamos alfa. Es decir, en presencia de estos nanotubos, el sistema es capaz de formar lamelas más gruesas. Y entonces cuando yo le aplico el mismo tratamiento de autonucleación y recocido, el primer paso que estaba diseñado solo para autonuclear permite que haya recocido de una nueva población que llamo alfa. Es decir, que esto lo que me indica es que en presencia de esas nanocargas, estos sistemas en enfriamientos dinámicos son capaces de formar lamelas que son más gruesas y que por lo tanto se fraccionan distinto a cómo se fracciona el material que no posee este tipo de refuerzo. ¿Okay? Entonces, con esto ya cerraríamos todo lo que es el estudio en condiciones dinámicas del proceso de cristalización. Ahorita entonces vamos a ver algunos resultados en condiciones isotérmicas. Entonces puse esta lámina aquí como para recordar cómo eran los experimentos. Yo fundo completamente
la muestra, enfrío bruscamente, dejo la muestra un periodo de tiempo a la temperatura que voy a cristalizar y luego hago el barrido de calentamiento posterior. Yo voy a manipular matemáticamente la exoterma de cristalización, que es esta que tengo acá, la voy a ajustar a la ecuación de Abrami y la ecuación de Abrami me va a permitir calcular dos variables. K, que es la constante global de la transformación, es decir, nos da una idea de a qué velocidad ocurre ese proceso. Y también voy a buscar este exponente n, que tiene que ver con la dimensionalidad de las estructuras que estoy formando. Además de estas dos variables que son, digamos, de tipo analítico, yo también puedo, de los experimentos, obtener un valor, que es lo que llamo el tiempo para el 50% de la transformación. Es decir, yo tengo aquí un área, una exoterma, que tiene un área asociada. Esta área tiene que ver con el intercambio de calor para que ocurra la cristalización. Entonces, yo puedo esa área completa separarla en dos mitades. Identificar a qué tiempo, desde el punto de vista experimental, el 50% del material que cristaliza se ha transformado. O sea, el 50% del material amorfo que pasa a ser cristalino es ahora cristalino. No sé si hice como un trabalengua, pero tengo un material amorfo y una fracción de ese material va a ser cristalino. De esa fracción, ¿cuánto es el tiempo para que la mitad de ese que cristaliza alcance ese nuevo estado? Entonces, yo voy a comparar esos tiempos para el 50% de la transformación y también voy a comparar estos exponentes n y este valor k. ¿Okay? Entonces, en general, yo voy a comparar entonces el tau al 0,5, que es el tiempo para el cual ocurre el 50% de la transformación, es decir, que la fracción transformada vale 0,5, y como voy a comparar tiempos para saber cuándo el material cristaliza más rápido o más lento, como el tiempo está en el denominador en procesos, cuando yo mido velocidad, mientras ese tiempo sea mayor, significa que el proceso es más lento. Si ese tiempo es corto, el proceso es rápido. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos entonces el sistema de policaprolactona con nanotubos de carbón. Entonces fíjense, hay dos cosas interesantes que nosotros vamos a poder ver acá. Nosotros tenemos el homopolímero que está en negro y luego tenemos a color las distintas composiciones. Lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta es que el rango, el intervalo de temperaturas en el cual ocurre la cristalización es distinto para el homopolímero que para los nanocompuestos. Y que las temperaturas a las cuales cristalizan los nanocompuestos son más altas. Si nosotros recordamos, nosotros dijimos que la velocidad de cristalización con respecto a la temperatura tenía una forma de campana y que del lado derecho de esa campana siempre la velocidad era más baja en la medida que la temperatura aumentaba. Entonces, el que nosotros tengamos intervalos de temperatura diferentes para estos dos materiales, lo que nos quiere decir es que estos materiales cristalizan muchísimo más rápido que el homopolímero, porque la cristalización se ha desplazado a un bloque de temperaturas que es más alto, es decir, donde en teoría el proceso debería ser más lento. ¿Ok? Fíjense que nosotros tenemos acá, por ejemplo, podemos pensar que para 49 grados, afortunadamente coinciden a 49 grados, tanto cristaliza el homopolímero como los nanocompuestos. Entonces, para los nanocompuestos tenemos tiempos de cristalización que estarán entre 0 y 2 minutos y medio, mientras que para el otro sistema tenemos tiempos en el orden de 40 minutos, es decir, tenemos un sistema que es por lo menos 20 veces más rápido a la misma temperatura. La otra cosa entonces que podemos ver es cuando ahora comparamos las composiciones, vemos que las composiciones que tienen menos nanotubos son las más lentas de todos, es decir, a bajos contenidos en nanotubos, los tiempos para el 50% de la transformación son mayores que a altos contenidos en nanotubos o cuando tenemos nanotubos funcionalizados, que son las estrellas azules y los hexágonos verdes. ¿Okay? Es decir, que la cristalización es más rápida en la medida que añado más nanotubos o que los nanotubos se encuentran químicamente modificados. Yo les puse aquí esta grafiquita un poquito para recordar lo que habíamos hablado. El compuesto del homopolímero está acá, el nanotubo está acá, pero estas velocidades están invertidas. O sea, que es una evidencia de que la acción nucleante es muy fuerte. ¿Okay? En cuanto a la otra variable importante, que es la dimensionalidad de las estructuras que se forman,
fíjense que vemos que los valores son más o menos constantes con la temperatura y que se encuentran, la mayoría de ellos, entre valores entre 2,5 y 3, que tenderíamos a tener esferulitas y probablemente tenemos un evento de nucleación que es instantáneo, o sea, nucleaciones instantáneas y crecimientos tridimensionales. ¿Okay? En el caso del sistema, o sea, este mismo análisis, ahora para el sistema preparado in situ, que es el sistema de polietileno, entonces vamos a ver los resultados en dos bloques. Vamos a ver primero cómo se comportan estos sistemas cuando el contenido de nanotubos es relativamente bajo, está en el orden del 7%, que es lo que tenemos en la transparencia. Entonces fíjense que cuando nosotros comparamos el tiempo para el 50% de la transformación, vemos un comportamiento muy parecido al que vimos en la policaprolactona. El intervalo de temperaturas al cual cristaliza el homopolímero es menor que el intervalo de temperaturas en el cual cristalizan los nanocompuestos. ¿Okay? Lo otro que vemos acá es que hay una diferencia leve en las velocidades de cristalización dependiendo de la arquitectura de los nanotubos. Y en general, en la medida que tengo una arquitectura en la cual tengo una mayor área interfacial, el proceso es más rápido. Es decir, los nanotubos de pared sencilla son más eficientes que los de pared doble y los de pared doble más eficientes que los de pared múltiple. Y para cada uno de estos materiales por sí solo tenemos que se cumple la relación entre el evento de nucleación y la temperatura. Es decir, para cada uno de ellos, en la medida que aumento la temperatura, se enlentece el proceso de cristalización y por lo tanto el tiempo para el 50% de la transformación es más grande. En cuanto a los exponentes del índice de Abrami, para todos estos sistemas el exponente está cercano a valores de 2, que lo podríamos interpretar como que lo que tenemos son lamelas, que son estructuras bidimensionales, donde la nucleación es instantánea, básicamente. Cuando sube un poquito de 2 a 2,5, uno podría pensar que por efecto de la temperatura, ese proceso de nucleación tiende a hacerse un poquito más dependiente de la temperatura y por ello el índice sube un poquito más. ¿Okay? Ay, perdón. Fíjense, aquí entonces, hasta ahora nosotros hemos hablado de cinéticas de cristalización que se siguen por calorimetría diferencial de barrido. Bueno, uno puede preguntarse, bueno, pero esa técnica es tan confiable que uno puede argumentar todas estas cosas. Entonces yo voy a presentar muy rápidamente algunos resultados obtenidos por rayos X que son consistentes con los resultados de calorimetría diferencial de barrido y que para los que no son amantes de la técnica le dan un poquito más de certidumbre a los resultados, ¿no? Entonces, lo primero, que estos simplemente son los patrones de difracción, tanto para el homopolímero, que es el polietileno que está en el fondo de la gráfica, y para nanocompuestos con las distintas arquitecturas, pero siempre con bajos contenidos. Como vemos, todos los patrones de difracción son comparables, corresponden a un arreglo ortorrómbico y vemos la familia 110 y 200. ¿Okay? Luego que entonces ya nosotros hemos identificado que no hay cambios en la estructura cristalina, pudimos hacer, por apoyo del profesor Hamlin, un estudio en un sincrotrón que es hacer una cinética de cristalización, pero seguida por difracción de rayos X. Entonces, más o menos, ¿cómo fue el experimento? Nosotros teníamos una muestra que la habíamos enfriado de manera controlada. Esa muestra que habíamos enfriado de manera controlada, entonces tomamos su espectro de difracción de rayos X a temperatura ambiente, donde vemos nuevamente los dos picos característicos del polietileno. Luego esa muestra se calienta y se funde, es decir, tenemos este primer espectro, está hecho a temperatura ambiente, luego la muestra se calienta hasta que funde completamente y como vemos aquí, desaparecen esas reflexiones. Luego, al igual que en el DCC, enfriamos bruscamente hasta una temperatura de cristalización que es 123.5 y nos paramos a esa temperatura a ver cómo es la evolución de esas señales. Entonces, lo que hacemos es monitorear el incremento en la intensidad de los picos de difracción y ese incremento en la intensidad lo vamos a ajustar a través de la ecuación de Abrami. ¿Okay? Y entonces lo que vamos a ver ahora es si esta técnica y la técnica de calorimetría diferencial nos dan resultados que sean reproducibles.
Entonces aquí tenemos la evolución de la fracción volumétrica cristalina en función del tiempo por las dos técnicas. Los cuadraditos, que son la línea que se ve como continua, son los experimentos de calorimetría diferencial de barrido, y los circulitos son los datos de difracción de rayos X. Entonces fíjense que sobre todo en esta zona inicial, las dos curvas se solapan una con otra, es decir, que digamos los datos de DSC son tan confiables como los datos de rayos X. La otra conclusión que uno puede sacar de acá, fíjense que nosotros hablamos en la sesión de ayer que era importante dejar la muestra mucho tiempo para asegurar que hemos llegado a la saturación completa de ese estado cristalino. Cuando se hacen experimentos en los sincrotrones, evidentemente el tiempo del experimento es una variable muy crítica, ¿no? Y esto, bueno, eran nuestros primeros pasos y por cortesía de este profesor, ¿no? Entonces, cuando nosotros montamos los datos, nosotros llegamos a la conclusión de que efectivamente las técnicas son comparables. Sin embargo, en el experimento en rayos X nosotros debíamos haber planificado un tiempo mayor para asegurarnos de alcanzar la saturación. Entonces, digamos, esto lo que demuestra es que la información que se obtiene es la misma, pero que probablemente para calcular valores de N y valores de K, los datos de calorimetría diferencial de barrido son más confiables porque hemos asegurado alcanzar la saturación. ¿Okay? Entonces, en general, todos los resultados que he presentado son en base a calorimetría y no a rayos X, pero la idea era como que comparar las técnicas. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a seguir viendo datos de calorimetría diferencial de barrido, pero hasta ahora nosotros hemos trabajado siempre con sistemas donde los contenidos en nanotubos son relativamente bajos. Ahora vamos a irnos a intervalos más grandes en cuanto a contenidos en nanotubos. Entonces, cuando los contenidos en nanotubos son más grandes, dijimos que ellos van a nuclear más rápidamente y tenemos que irnos entonces a temperaturas más altas donde no es posible seguir el proceso de cristalización de manera continua, sino que lo hacemos, buenos días, de manera por paso. En general, entonces, lo que vemos es que cuando tenemos 100% de polietileno, los índices de Abraham están cercanos a 2, que corresponden entonces a una nucleación instantánea y un crecimiento bidimensional. En la medida en que nosotros aumentamos el contenido de nanotubos y por lo tanto disminuye la cantidad de polietileno, esos índices comienzan a bajar porque la incorporación de estas nanocargas hace que la formación de esas estructuras se dificulte por estos efectos topológicos. De igual manera, fíjense, el proceso en cuanto a la velocidad de la transformación es más rápido, pero probablemente lo que forma son estructuras menos ordenadas. Y eso entonces también se ve en el porcentaje de cristalinidad. Es decir, tengo porcentaje de cristalinidad que sube ligeramente cuando el contenido de nanotubos es bajo y luego empieza a caer hasta llegar a cristalinidades finales del 5% cuando el contenido de nanotubos es muy alto. O sea que, digamos, estos últimos resultados lo que muestran es que los efectos de confinamiento por incluir una estructura que tiene una relación de aspecto tan grande y una densidad tan baja interfieren de manera significativa en el proceso de cristalización. Con esto entonces cerraríamos todo lo que es la parte de cristalización y finalmente yo quise presentarles algunos resultados pues mucho más breves de algunas otras propiedades, con la idea de, bueno, ok, esto es muy bonito, pero además de ser bonito, ¿tiene alguna aplicación? ¿Hacia dónde van estas cosas? Entonces quería mostrarles algunos resultados que pueden dar una idea de ese aspecto, ¿no? Entonces en general lo que vamos a ver ahora van a ser propiedades mecánicas, entonces vamos a estar viendo curvas esfuerzo-deformación, que son curvas de tipo ingenieril. En estas curvas entonces normalmente vamos a tener inicialmente una región que es lineal, que nos permite calcular el módulo de Young, y en esta región entonces yo simplemente aplico un esfuerzo, cuando retiro ese esfuerzo, pues el material, digamos, esa deformación se revierte, y es decir que estos son procesos completamente recuperables. Luego voy a tener un punto que es el punto de fluencia que marca entonces la transición entre procesos reversibles a procesos irreversibles y que normalmente uno lo identifica en la curva de esfuerzo de formación como el punto en el cual la pendiente es cero. Luego en el caso de los polímeros uno tiene entonces el inicio de lo que es la formación del cuello y la propagación del cuello, que desde el punto de vista morfológico lo que tenemos es una transición
de esas estructuras esferulíticas que comienzan a distorsionarse para transformarse en fibrillas. Posteriormente, entonces, esa transformación ocurre en un sitio local de la probeta y inicialmente lo que ocurre es que este material que ahora forma las fibrillas es un material que está más orientado y por lo tanto opone mayor resistencia mecánica a la deformación y lo que hace es que este tipo de estructura fibrilar se propaga por toda la probeta, que es lo que se llama la región de propagación del cuello o de estiramiento en frío. Una vez que ese proceso culmina o se propaga a lo largo de todo el cuello, a lo largo de toda la zona de trabajo o de proceso de la probeta, entonces ahora todo el material tiene una mayor organización, por lo tanto opone mayor resistencia al proceso de deformación, entonces la deformación de la probeta empieza a ocurrir a esfuerzos cada vez mayores hasta que la probeta falla en algún punto, ¿no? No, quería ver, creo que pensé que tenía otra cosita aquí. Ok, entonces en general esta va a ser la forma de la curva esfuerzo-deformación y va a haber una serie de variables que nosotros vamos a ir, las voy a marcar todas. Va a haber una serie de variables que nosotros vamos a extraer de esta curva esfuerzo-deformación. Básicamente nosotros vamos a medir el módulo elástico o el módulo de Young, que normalmente se reporta en megapascal o en gigapascal, dependiendo del valor, y que va a ser la pendiente de la zona lineal. Nosotros vamos a poder reportar el esfuerzo de fluencia y la deformación a fluencia. Va a haber esta zona en la cual tenemos una transformación de una estructura esferulítica a una estructura fibrilar, donde todas las cadenas tienden a orientarse en la dirección paralela a la de la aplicación del esfuerzo. Y luego entonces tenemos que ese proceso de orientación ocurre en toda esta región de propagación del cuello. Cuando llegamos a este punto, entonces todas las cadenas ahora, o la mayoría de ellas, están orientadas de manera paralela y comienza la zona de endurecimiento por deformación, o puede también tener un efecto geométrico cuando tenemos estricciones en las probetas. Y entonces, bueno, vamos a medir también o a reportar el esfuerzo de ruptura y la elongación a la ruptura. Y muchas veces entonces podemos integrar toda esta área para tener una idea de cuál es el trabajo necesario para fracturar esa probeta, ¿no? Que puede ser expresado como una densidad de energía de ruptura cuando utilizamos medidas adimensionales para la elongación, o si corregimos por las dimensiones de la probeta puede tener otras unidades. Entonces, en realidad, para hacer estos ensayos no nos pareció que era conveniente utilizar los nanocompuestos como tal, porque los contenidos de nanotubos eran muy altos. Entonces, para hacer estos experimentos, lo que hicimos fue preparar unas mezclas de un polietileno de alta densidad comercial que se fabrica en Venezuela con uno de los nanocompuestos. El nanocompuesto que se cogió fue un nanocompuesto de pared múltiple y que tenía de partida 21% de nanotubos. Y lo que hicimos fue hacer un muestreo de composiciones desde 0.1% hasta 2%. Visto de manera retrospectiva en el tiempo, yo pienso que esta composición fue un error en el sentido de que es muy difícil asegurar que una dosificación tan pequeña se haga adecuadamente. ¿Okay? Está como que dentro del error. Pero bueno, siempre hay tiempo para rectificar. No, 0,1 de este nanocompuesto. ¿Okay? Entonces, fíjense, cuando yo digo 0,1, el contenido de nanotubos es del 20%. Entonces es realmente muy bajo, o sea, sería 0,025% de nanotubos de carbono. En cuanto a las características del polietileno que usamos, fue un polietileno de alta densidad, grado película, con una densidad de 0,955, discúlpenme que el -3 me faltó pasarlo para arriba, y fíjense, él tiene una característica interesante, que es un material sumamente polidisperso, tiene un peso molecular promedio en número de 12.500 y un peso molecular promedio en peso de 233.000. El motivo por el cual la diferencia es tan grande es porque en verdad esto es un polietileno que tiene una distribución bimodal de pesos moleculares. Entonces por eso están tan separados el promedio en número y el promedio en peso. Y en esa distribución bimodal, digamos, la región de altos pesos moleculares tiene más importancia que la de bajos pesos moleculares. Es decir, esa cola de bajos pesos moleculares lo que tiene es un efecto lubricante para facilitar el procesado. ¿Okay? Este polietileno de alta densidad
aun cuando es un polietileno de alta densidad, en realidad es un copolímero etileno 1-buteno. Un poco lo que preguntaba Rita ayer de si los polietilenos eran homopolímeros o copolímeros. Y como dije, entonces el rango de composiciones estudiado fue desde 0.1% de este concentrado hasta 2% de este concentrado. Entonces, digamos, en esta figura lo que tenemos es la zona inicial de las curvas de esfuerzo de formación para el polietileno comercial y para el nanocompuesto, en el cual el contenido del master batch es de 1%. O sea, esta gráfica corresponde a esta composición, a la composición 99.1. La composición 99.1 es una composición que tiene 0.2% de nanotubos. ¿Okay? Las deformaciones de ruptura de estos sistemas están en el orden de 500%, tanto para el polímero puro como para el nanocompuesto. Sin embargo, para poder ver con más precisión esta región de la zona elástica, las curvas se cortaron para poder ver mejor esa región. Si nosotros entonces vemos esta zona de la curva, lo primero que nos damos cuenta es que el nanocompuesto, que es la línea punteada, exhibe un módulo mayor que el polietileno de partida. Y bueno, digamos, eso es de esperarse, porque nosotros estamos añadiendo una nanocarga que tiene un módulo de ion mucho más alto que el polímero de partida. La otra cosa que es interesante o que es llamativa es que la deformación a la afluencia de esta estructura es bastante más baja que la del polímero de partida. ¿Okay? Digamos que entonces este mismo tipo de curvas se hicieron para todos los sistemas y aquí lo que tenemos es como una especie de comparación de algunas propiedades en función de la variación, en función de los contenidos de este master batch. ¿Okay? Entonces teníamos desde 0%, que es el polietileno de alta solo, hasta 2% del master batch, que representaría 0,4% de nanotubo. Entonces aquí tenemos reportadas, por ejemplo, el comportamiento del módulo. Fíjense que este puntico aquí, bueno, está como extraño, que es el que les decía que creo que no hemos debido hacer. Y de acuerdo, por ejemplo, al comportamiento del módulo, el módulo, digamos, el máximo valor del módulo se alcanza cuando yo incorporo 1% del master batch. Es decir, cuando empiezo a agregar más, deja de ser eficiente. En cuanto al esfuerzo de fluencia, la tendencia es muy similar a la del módulo. Tenemos estos punticos adicionales que están pintados de rojo y que corresponden a una mezcla física. Es decir, yo a este polietileno de alta densidad le añado los nanotubos solos, es decir, no incorporo los nanotubos mediante una polimerización in situ y luego mido las propiedades. Es decir, es una manera menos sofisticada de preparar el nanocompuesto. Y en general, las tendencias que vemos es que siempre está o por debajo o entre el error de la medida y ligeramente por debajo. La mayoría de los refuerzos tienden a tener este comportamiento, es decir, yo aumento el módulo, yo aumento los esfuerzos, pero muchas veces este incremento en estas propiedades viene asociado con un detrimento importante en la deformación que el material es capaz de sufrir. Entonces, en este caso, estamos comparando cómo es el área bajo la curva para estos dos sistemas. Y como vemos, los valores del área bajo la curva, medidos como la tenacidad, permanecen constantes independientemente del contenido de nanotubos de carbón. Es decir, que nosotros hemos logrado con un 0.2% fabricar un material cuyo módulo es superior, es decir, es más rígido, pero tiene una deformación o una tenacidad que es comparable. Y digamos, para el área de película, esto puede ser interesante, porque el material sigue exhibiendo un comportamiento dúctil, pero tiene una rigidez mayor. ¿Okay? Fíjense que entonces, ahora qué es lo que yo voy a presentar algunos resultados para el sistema. No sé si quieran hacer algún comentario. Fíjense, yo les presento este resultado que es de propiedades mecánicas. No sé si ustedes quieran hacer algún comentario para... Ah.
Pero no necesariamente es lineal, sí podría no ser. Sí, sí. Sí, definitivamente. No, es simplemente una manera de guiar el vista, pero puede que no sea así. Habría que hacer un muestreo de mayor punto, definitivamente. Entonces, fíjense, una vez que uno muestra, pues que uno puede preparar un nanocompuesto que tiene unas propiedades que son más atractivas que el material puro, la pregunta es, ahora cuando yo estoy trabajando a contenidos tan bajos de nanotubos, ¿cómo es el desempeño de ese material? Pensando que vamos a suponer este material es de interés para alguien. Vamos a ver un poco qué pasa con la solidificación y qué pasa con algunas variables reológicas que pudieran dar luces acerca de cómo sería el procesamiento de ese material. Evidentemente. En esa curva que estoy viendo, el módulo de ion para la línea punteada va a ser sumamente grande. Sí, es alrededor del doble del anterior. ¿Y cómo la va a manejar si es un material casi rígido? Es rígido en el estado sólido, exacto. Pero ahora vamos a ver la parte de procesamiento que es muy interesante. Esta pregunta es muy buena y vamos a ver ahorita cosas que quizás nos van a sorprender un poquito. Fíjense, entonces, como nosotros siempre estudiamos la cristalización, voy a presentarles ya, esto es lo último, se lo prometo, y básicamente aquí lo que estamos es comparando los tiempos para el 50% de la transformación, es decir, el 50% del material cristaliza a distintas temperaturas. Como vemos, los nanocompuestos siempre alcanzan ese 50% de la transformación a tiempos más breves, es decir, el efecto nucleante que vimos a contenidos altos se mantiene a contenidos pues muy pequeñitos de solamente 0.2%. La pregunta que hace el profesor es muy pertinente, ¿cómo proceso este material? Entonces, vamos a ver algunas cosas, esto no es realmente un estudio a fondo, pero sí hay algunos resultados desde el punto de vista reológico. Como sabemos, los polímeros tienen lo que se llama un comportamiento viscoelástico y la parte elástica tiene mucho que ver con la cantidad de enredos que existan en el sistema. Esta muestra, digamos que eso fue un poco una mezcla de casualidad y algo premeditado. Nosotros pensamos, si uno le va a añadir nanotubos de carbono, uno los va a buscar añadir en alguna aplicación que tenga cierto interés en cuanto a resistencia, no en productos que sean muy perecederos. Entonces, por ello, escogimos un polietileno que fuera bimodal, porque normalmente los polietilenos que tienen distribuciones de pesos moleculares bimodales, se piensa que esa región de altos pesos moleculares nos da buenas propiedades para periodos muy largos de tiempo. Entonces, cuando comenzamos a medir las propiedades, cuando se hicieron algunas medidas de propiedades reológicas, esto es un ensayo de reometría dinámica y lo que estamos comparando es el polietileno de alta densidad con el master batch que tiene 1%. Entonces nosotros encontramos que para las curvas de G', que es el módulo medido en corte, la componente real del módulo medida en corte, nosotros nos damos cuenta que sorpresivamente, los sistemas en los cuales se ha incorporado la nanocarga tienen un módulo que es inferior al polímero solo. Es decir, que desde ese punto de vista, el procesamiento, o sea, digamos, la incorporación de esa nanocarga no está entorpeciendo el procesamiento. Evidentemente, el rango de frecuencias con los que estamos trabajando aquí es inferior al rango de procesamiento real. Ya vamos a ir a otros ensayos. Y la pregunta, o sea, ¿cómo se puede explicar este resultado? En general, en la literatura lo que se dice es que cuando uno tiene polietilenos que tienen distribuciones de pesos moleculares bimodales, existe la probabilidad de que las cadenas de mayor peso molecular queden absorbidas sobre la superficie de los nanotubos. Si eso ocurre, entonces la densidad de los enredos, ellos dejan de participar en los enredos y por lo tanto la viscosidad y el módulo son más bajos porque el nanotubo está como sacando fuera del fundido a esa fracción de alto peso molecular. Y eso sería entonces lo que explicaría estos resultados en los cuales tanto el módulo en corte como la viscosidad compleja son inferiores para el nanocompuesto que para el homopolímero que tiene una distribución bimodal de pesos moleculares. Entonces, digamos, un poco indagando un poco más en esto, se hicieron algunos ensayos de reometría capilar
y normalmente en todos los procesos productivos el interés es ir a la máxima velocidad de procesamiento posible sin que ocurra distorsión en la apariencia de los productos. En el caso de los polímeros, normalmente cuando uno incrementa mucho la velocidad de deformación, que tiene que ver con la velocidad de producción, va a llegar un momento en que van a comenzar a aparecer distorsiones en la superficie del extrudado, que se conoce con el nombre de fractura en el fundido, o que están asociados a fenómenos de deslizamiento y adhesión sobre la pared del capilar antes de salir por la boquilla. Justamente como en estos materiales nosotros estamos retirando por estas interacciones selectivas con las cadenas de más alto peso molecular, nos damos cuenta que esa transición que se aprecia por estas discontinuidades, en el caso del material puro, y aquí tenemos la discontinuidad para el nanocompuesto, vemos que en el caso del nanocompuesto, por ser un fluido menos elástico, esa transición o ese fenómeno de fractura en el fundido que limita la velocidad máxima de producción ocurre a una velocidad de deformación más alta. Es decir, que eso me permitiría procesar este material a una velocidad mayor de la que proceso el material que no tiene los nanocompuestos, y también voy a solidificar más rápido de acuerdo a las medidas de calorimetría diferencial de barrido. El otro aspecto que nosotros podemos manejar es que justamente otra de las manifestaciones elásticas de estos fundidos es lo que se llama el fenómeno de hinchamiento en la boquilla, es decir, el material siempre quiere volver a su estado original, que era un estado ovillado. Entonces, cuando sale de la boquilla, tiende a aumentar el diámetro del extrudado. Y eso, digamos, desde el punto de vista de procesamiento, es una distorsión en el producto final que hay que considerar cuando uno diseña el capilar. Como nuevamente estos materiales, por efecto de esta incorporación, son menos elásticos, entonces este fenómeno de incremento en el diámetro de los extrudados es menos marcado para los nanocompuestos que para el homopolímero, ¿no? Es decir, que todas las cosas que hemos visto ahora facilitarían el procesado. Sin embargo, vamos a poner aquí un último proceso que normalmente cuando uno digamos, procesa un material en el fundido, normalmente hay una fase de postextrusión, es decir, sale el fundido y el fundido hay que alarlo, hay que recogerlo, hay que esperar que enfríe. Entonces, si nosotros medimos la resistencia en el fundido del nanocompuesto versus la resistencia en el fundido del polímero solo, nos damos cuenta que el nanocompuesto tiene una resistencia en el fundido más baja que la resistencia en el fundido del polímero puro. Es decir, si bien el que los enredos sean menos complejos me permite procesar con más facilidad porque disminuye la viscosidad, sí lo hace más sensible a la etapa de postextrusión, porque va a ser un extrudado que tiene una resistencia mecánica inferior a la del material que está más ovillado, ¿no? Bueno, digamos que entonces con esto, cumplo esa idea de darles como que un panorama un poco más completo de lo que podría pasar si uno se decidiera a preparar algún nanocompuesto de este tipo. Y ya finalmente, para cerrar, tenemos aquí el comportamiento del sistema policaprolactona nanotubos. Es un comportamiento, bueno, relativamente parecido al otro. Es decir, hay un modesto incremento en el módulo. Este sistema, el desempeño no es tan bueno como el otro, porque es un sistema que no está hecho por polimerización in situ, ¿no? Y finalmente, entonces, ya para concluir, podemos decir entonces que estos nanotubos de carbón pueden actuar como supernucleantes para distintos matrices poliméricas, como pueden ser el polietileno, la policaprolactona o el PLLA. Los nanotubos tienen una acción dual nucleante que se percibe muy bien a bajos contenidos, y también un efecto de confinamiento sobre la cinética de cristalización cuando los contenidos son grandes. Tenemos en el estado sólido, van a provocar un aumento del módulo elástico para los sistemas que hemos evaluado, tienen una tenacidad comparable, entonces eso los hace atractivos en cuanto a desempeño, y en general lo que hemos visto, que es muy poco porque es un estudio muy preliminar, la reología de estos nanocompuestos difiere de la de los materiales, de los homopolímeros con los cuales se mezclan. Finalmente, para terminar, bueno, quisiera agradecer al doctor Anuar Hazmi y a la Red Venezolana de Nanociencia y Nanotecnología por haberme invitado a participar.
También quiero agradecer a las autoridades de la UDO y a las autoridades de IPCA por alojarme en esta su casa y tratarme pues con tanta amabilidad, y a todos aquellos que han colaborado en hacer posible este trabajo: Maricelis Trujillo, que ha venido haciendo su tesis de maestría y de doctorado en este proyecto; Juan López, que siempre nos apoya en la parte morfológica; el profesor Alejandro Müller; Mayra Mujica y Carolina Urbana de Navarro, que nos han ayudado mucho en todo lo que es el sistema policaprolactona nanotubos de carbón; la profesora Estrella Laredo, con la que siempre tenemos discusiones y hemos manejado toda la parte de rayos X; el grupo de Bélgica, que son los que nos han provisto estos materiales tan interesantes; y al profesor Ian Hamley por los ensayos de rayos X en el sincrotrón. A ustedes por estar presentes acá, por sus preguntas, que son muy valiosas, además que lo llevan a uno a seguir reflexionando. Y por supuesto a los que están presentes vía virtual. Entonces, bueno, quisiera darles la palabra primero al auditorio virtual y luego al presencial. Con este micrófono. Buenos días, quería saber si hay alguna pregunta desde las otras sedes. Buenos días, en el IBI no hay preguntas. ¿Qué dice que no hay preguntas? Repite, por favor. Buenos días, en el IBI no hay preguntas. Muchas gracias. Buenos días, quisiera saber desde Mérida si hay preguntas. No, en Mérida no hay preguntas, gracias. Gracias a ustedes. Creo que no hay más. Bueno, como no hay preguntas en las otras sedes, entonces voy a pasar a ver si hay preguntas en la sala. Yo tengo una curiosidad. A mí me mandaron a estudiar un artículo en estos días, y el artículo dice que ellos en la temperatura, en la velocidad o la rapidez que utilizan para la autonucleación, escogieron 6 grados en vez de 3. 6 grados por minuto en vez de 3 grados por minuto. O sea, fíjate, los experimentos de autonucleación son experimentos dinámicos, es decir, tú estás alejado del equilibrio. Si tú cambias la velocidad a la que enfrías y calientas, evidentemente los rangos se te van a desplazar. Una cosa que es importante, digamos, yo creo que si tú trabajas en 6 grados, en 10, en esas zonas no hay muchos cambios, no va a haber cambios importantes. Si tú aumentases mucho la velocidad a la cual haces los tratamientos, si tienes que aplicar lo que recomiendan muchos autores, que es una compensación de masa en función de la velocidad. En la medida que uses velocidades mayores, o sea, por ejemplo, si tú supones 10 grados centígrados por minuto, una velocidad referencial, si tú subes a 20 o subes a 30, que es doble o triple, tienes que la masa dividirla entre la mitad o llevarla a 1/3. Porque, digamos, tú estás calentando o enfriando un material que normalmente es de naturaleza aislante. Entonces, si tú reduces la masa, estás compensando de alguna manera, aunque es una compensación lineal y no necesariamente ambos procesos son lineales, ese, digamos, esfuerzo adicional que estás poniendo para mantener el equipo en equilibrio. Como las masas son pequeñas, en general funciona. ¿Cuándo podrías tener problemas? Si el material que tú estás estudiando tiene transiciones que son muy pequeñas, pues si las transiciones son muy pequeñas y reduces mucho la masa, entonces digamos, puede ser que tengas problemas en la relación ruido-señal. Pero si trabajas con polietilenos, cosas de ese tipo, en principio no deberías tener problemas. ¿Y por qué no me quedó? Si me puede volver, porque no me quedó claro realmente cuando habla de lo que es la curva esfuerzo de formación. Entendí lo que exhibe el módulo de Young, la diferencia del módulo de Young. Pero cuando habla de la deformación es mayor, no, cuando hace la comparación dice la de los punteados, entendí que la deformación de la afluencia es más que... Menor, sí, fíjate, la afluencia, vamos a ver si logramos.
La afluencia es este punto, es el punto de pendiente cero. Entonces, si yo mido, o sea, si yo trazo una línea vertical, el valor de fluencia para este material está por debajo del 25%. La fluencia en este material va a estar por encima del 25%, es decir, la deformación que alcanza en fluencia el material no reforzado es mayor que la deformación en fluencia para el material reforzado. Eso yo no lo mencioné, pero porque digamos nosotros no lo tenemos del todo claro, pero lo que pudiera estar pasando es que la superestructura de ese sistema cambia un poco porque las velocidades a las cuales cristalizan son diferentes. Entonces, y como, o sea, digamos, si nosotros pensamos que esas moléculas de alto peso molecular están selectivamente absorbidas sobre los nanotubos de carbón, cuando yo di en la clase de ayer, yo les comenté que teníamos unas cadenas en las regiones interfaciales. El desempeño mecánico depende mucho de esas cadenas que conecten bloques cristalinos. Pudiera ser que para estos sistemas, por estar absorbidas esas cadenas, esa interconexión entre los bloques sea un poco más débil. Y como normalmente la fluencia tiene que ver con corte sobre bloques cristalinos, entonces es más baja la deformación a la cual eso ocurre en un sistema en que pudiera ser que las interconexiones no fueran tan eficientes como el otro, porque las cadenas de muy alto peso molecular al parecer están absorbidas en los nanotubos. Al menos tenemos evidencia en el fundido, pero no tenemos evidencia en el estado sólido. Pero si eso se mantuviese, esa podría ser una explicación de esos valores más bajos. La anterior curva, profesor, esa es. La parte lineal parece que llegara así. No, hay otra anterior. Hay una no es el... Ya va. La parte punteada que muestra la parte como la zona lineal, me da un brillo como que yo viera una especie de rodilla. Sí. O sea, digamos, eso sí, digamos que en polímeros es un problema decir hasta dónde llega la zona lineal, porque puede ser, esa zona lineal puede ser muy pequeña. Bueno, digamos que este es un dibujo referencial, no corresponde, pero sí, evidentemente conseguir digamos, el rango lineal tiende a ser muy pequeño, porque además en polímeros uno puede tener recuperaciones que no son instantáneas, sino que son en función del tiempo, justamente por el carácter viscoelástico y que en las zonas amorfas hay movilidad a temperatura ambiente. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es que definimos un rango de deformación, por ejemplo, o entre el 2 y el 5%, y en esa zona calculamos la pendiente para evitar ese tipo de cosas. Y tratamos de que sea lo más bajo posible. Claro, lo que pasa es que cuando es muy bajo, entonces el número de puntos en la adquisición es muy pequeño. Entonces es un compromiso entre esas dos variables. No, bueno, pero la idea es que hagas todas las que... ¿Cuál es la diferencia? O sea, yo me supongo que sobre el aire, cuando yo tengo una curva de ese tamaño y tengo curvas más pequeñas que ella, Vamos a poner que son curvas reales, a ver si te estoy... O sea, tú, fíjate, bueno, tú tienes que primero ver cuál es la característica de este eje Y. Algunas veces cuando uno compara materiales, desplaza arbitrariamente las curvas. Entonces, si las curvas están desplazadas arbitrariamente, no es válido hacer esa comparación. Si las curvas no estuvieran desplazadas arbitrariamente, es decir, todas parten de cero, pero digamos que este máximo ocurre a valores más altos o más bajos, eso lo que te quiere decir es que los esfuerzos de fluencia que soportan esos materiales son diferentes. ¿Okay? De acuerdo a lo que yo entendí ayer, ustedes trabajan en conjunto con la profesora Darío, ¿verdad? Sí. Entonces, porque ella le formuló una pregunta y usted la contestó. ¿Cuál sería? De todas las proporciones que usted ha establecido en cuanto al contenido de nanotubos, hicieron simultáneamente la correlación sobre el punto de
No, bueno, fíjese, en realidad la profesora Laredo, de los materiales que yo he presentado, ella trabajó con el sistema policaprolactona en nanotubos de carbón, que lo presentó en la clase pasada, en su charla, y que es los datos en los que ella alcanza una curva, una universalidad en función de temperatura, tiempo y contenidos en nanotubos. Nosotros también trabajamos de manera conjunta el sistema polietileno nanotubos de carbón. Sin embargo, el problema con esos sistemas es que las cantidades de muestra eran relativamente pequeñas y ella llegó a alcanzar algunos resultados de percolación, pero realmente no, ella quería tener más puntos y la cantidad de muestras no lo permitió. No sé si eso, o sea, digamos, trabajamos juntos, pero en laboratorios diferentes. Entonces, no necesariamente todo lo que está evaluado acá ha sido evaluado en su totalidad en espectroscopia dieléctrica. Perdón, normalmente nosotros, por ejemplo, Muchos investigadores que a veces lo que hacen es, tienen una cantidad de puntos. No estoy diciendo por usted, sino no, está bien. Entonces, si se mete puntos no decide, lo que me interesa es que se ajuste el paciente. Bueno, mire, nosotros normalmente hacemos los ajustes, la adquisición de datos son 1500 puntos, o sea, y normalmente no hacemos, o sea, no quitamos puntos. Lo que sí hacemos es, voy a ir un momentico a la zona donde tengo, o sea, nosotros, digamos, hemos trabajado mucho con la ecuación de Abrami, todas las ecuaciones en las cuales uno hace aproximaciones que son doblemente logarítmicas, bueno, es una precisión, es un ajuste bastante grueso. Entonces, nosotros normalmente tenemos... No, bueno, porque cuando yo hago un doble, no es que yo ajuste nada, sino que sacar un doble logaritmo, muchas cosas en doble logaritmo se van a ver como líneas rectas. Un poco en ese, quizás para responderle eso, nosotros hicimos un paper que es sobre cómo usar la ecuación de Abraham. Y en general, sin borrar puntos, el coeficiente de correlación con una línea recta debería ser, en nuestro criterio, 0,39 para uno poder decir que esos datos son fiables. Nosotros no borramos puntos. Lo que yo mencioné en la sesión de ayer es que la ecuación de Abrami es una solución para un problema de solidificación en el que suponemos que el evento de nucleación puede ser instantáneo o esporádico y que tenemos crecimiento en 3 dimensiones de manera libre. En las situaciones reales, yo solamente tengo crecimiento libre en 3 dimensiones o en 2, pero digamos 3, 2 o 1, en las primeras etapas del proceso de transformación. Porque después estas superestructuras comienzan a chocar. Entonces, teniendo en consideración eso, nosotros digamos, la ecuación de Abrami va a representar bien ese proceso de cristalización solamente en la primera fase de esa transformación, porque luego ya esas estructuras chocaron y uno lo que tiene es un perfeccionamiento dentro de esas propias estructuras, que es lo que nosotros llamamos como una cristalización secundaria. Entonces, en general, nosotros únicamente de ese ajuste al 100% de los puntos, tomamos la pendiente y el intersecto que corresponde a transformaciones que están entre el 3 y el 25%. Pero entre el 3 y el 25 no quitamos nada. Lo hacemos entre el 3 y el 25% justamente para asegurar que estamos en la región de la cristalización donde la ecuación mejor describe el proceso. Y eso quizás acá lo podemos ver un poco. Fíjense que aquí tenemos los puntos experimentales y tenemos la línea. Y vemos que en esta primera etapa la línea cae sobre los puntos. Ya cuando tenemos un avance mayor del proceso, la línea se separa de los puntos experimentales. La razón por la que separa es eso, que la ecuación está hecha para procesos en el crecimiento es ilimitado y en la situación real que nosotros estamos midiendo, el crecimiento en el espacio de esas estructuras no es ilimitado. Ah, sí, hay una desviación, pero entonces lo que nosotros hacemos es como si
O sea, cortamos y ese pedazo donde hay desviación no lo usamos para extraer los parámetros de K y de N. Y por eso también, entonces, justamente un poco por eso, a mí muchas veces me gusta más comparar lo que yo les presenté en la mayoría de los casos, que es el tiempo para el 50% de la transformación, porque eso es un valor experimental que no va a depender de la ecuación que yo escoja. Después que ustedes someten parte de la muestra Ajá. a una tensión, Ajá. no vuelven a repetir otra vez. Bueno, eso nunca lo hemos hecho, o sea, digamos, sí, definitivamente. Hay bastante paper, no solamente en este caso, sino porque cuando nosotros hicimos en Francia varios experimentos, por ejemplo, tomábamos grafito intercalado, sometíamos a cierta presión, hacíamos las medidas de rayos X y simultáneamente, pero esos mismos pasos sucesivos hacían susceptibilidad magnética. Ok. Sí, yo creo que eso sería un aspecto interesante para ampliar. Bueno, sí, es cuestión. Exacto, nosotros con ella hicimos más bien la caracterización de los materiales iniciales, más que esta parte, pero por supuesto que es una buena sugerencia. Está acaparando la pregunta. La siguiente. ¿Ustedes no han hecho ningún experimento con otras personas en los cuales, digamos, han utilizado fibras de carbono? Porque, por ejemplo, las fibras van a proceder precisamente de un polímero. Debería ser interesante, ya que debe haber más actividades. Bueno, casualmente hace poco nosotros en la revista latinoamericana recibimos un trabajo que estaba orientado a eso, a comparar fibras de carbón con nanotubos. Y ellos, o sea, digamos, en el resultado de ese trabajo no eran las diferencias, no eran tan grandes, y entonces ellos planteaban que las fibras de carbón eran pues bastante menos costosas que los nanotubos de carbón. El problema de esas comparaciones, creo yo que es, digamos, si uno realmente está comparando en una condición en la cual uno pueda ver el máximo desempeño de las cargas que coloca. Obviamente, si uno tiene, por ejemplo, los nanotubos de carbón no están bien dispersados, ellos podrían llegar a tener propiedades inferiores. Entonces, digamos, ¿cómo cuantificar la calidad de la dispersión y la incidencia que tiene la calidad de la dispersión en el producto, en el desempeño final, ¿no? Esa parte... ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer algunos experimentos sobre eso? Bueno, sí, nosotros, lo único es que, digamos, fíjense, por ejemplo, yo lo voy a responder de otra manera. Nosotros los nanocompuestos de policaprolactona, nosotros tenemos dos series de resultados. Tenemos una serie de resultados que llamábamos resultados Bélgica y otros que llamábamos resultados Venezuela. Y básicamente lo que nosotros hicimos ahí fue repetir en Venezuela las dispersiones que se habían hecho en Bélgica con el equipo que nosotros tenemos. El equipo que nosotros tenemos es un equipo relativamente modesto para hacer dispersiones. Entonces, el grado de dispersión que nosotros obtuvimos fue inferior al que obtuvieron en Bélgica. Ahora, claro, uno puede en un equipo modesto comparar dos tipos de cargas y ver el desempeño. Pero en el caso nuestro tendríamos que reconocer de entrada que nuestro equipo para mezclado no es el mejor. Pero en esas condiciones, por supuesto que sí, pueden hacer comparación. El equipo de mezclar es el mismo de acá, la ministrusora, sí. Ok. Bueno, sería interesante, claro que sí, sería interesante. Sí, sí. Es como el de ustedes, es igual a la ministrusora. O sea, nosotros siempre hemos tenido interés en comprar una extrusora doble tornillo, que son los equipos más indicados para hacer ese tipo de mezclado a escala de laboratorio. Pero lamentablemente hasta ahora no hemos tenido suerte en lograr que se nos apruebe un proyecto para la compra, pero bueno. Ok, perfecto, gracias. Para determinar el área parcial bajo la curva en los partidos de SSA, ¿lo hacen con el equipo o con sí, el programa? Con el programa, ya voy a buscar una curva.
El software del equipo, ya pasé eso, ¿verdad? Porque ya estoy, sí, ya lo pasé. El equipo tiene una herramienta de software que se llama la herramienta de áreas parciales. Entonces, normalmente tú lo que tienes que definirle es cuál es tu límite. Este está más. Tú tienes que definir cuál es el punto inicial de la integración y el punto final, ¿ok? Esos puntos iniciales y finales tienen que ser los mismos para todas las curvas para que tú lo hagas cuando vas a comparar distintos materiales. Entonces, normalmente tú le introduces esos valores y ella te dice si tú estás de acuerdo con ese intervalo. Entonces, bueno, uno le contesta al programa que sí, si es físicamente correcto lo que tú colocaste. Y entonces, normalmente después ella te va a pedir que le introduzcas unos valores. Entonces, normalmente yo predefino dónde están los mínimos en el termograma y le pregunto para esos mínimos qué porcentaje del área total representan. Y de esa manera yo puedo ir sacando, por ejemplo, cuánto es lo que ha fundido hasta 50 grados, cuánto es lo que ha fundido hasta 60 grados. Y si después yo quiero sacar solamente los bloquecitos, lo que hago es restar. Por ejemplo, hasta 50, que es el mínimo del lado derecho del pico, es 40%. Y hasta 40, que es el lado izquierdo, el mínimo del lado izquierdo del pico, es 20%. Entonces, 40 menos 20, esa área es 20%. ¿Okay? ¿Cuál es la temperatura? Me explico. Uno hace la función de todo lo ¿Para qué ensayo en particular? Para determinar cuál es la temperatura de autonucleación que yo voy a escoger para todas las muestras, realmente. Entonces, se supone que uno hace todas las temperaturas. Fíjate, ahí hay como también otra vez hay un compromiso, en el sentido de que lo ideal es que tú tengas un protocolo de fraccionamiento único para todas tus muestras, porque si tú tienes dos variables, que es que yo cambio el protocolo y cambio la muestra, voy a tener ahí problemas a la hora de interpretar. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es que autonucleamos el material de referencia, que normalmente es el polímero puro. En base a ese, escogemos un protocolo y vemos ese protocolo único qué efecto tiene en el fraccionamiento. Entonces, por ejemplo, fíjate acá que tú tienes estos doble picos, probablemente estos doble picos se originan en que la temperatura de fusión, el rango de fusión de ese nanocompuesto es distinto al de la policaprolactona. Entonces, si mi primer paso para la policaprolactona solamente autonucleaba y no me daba señales de recocido, en este material que funde a más altas temperaturas sí me da señales de recocido. O sea, lo que después tengo es que relacionar ese protocolo con la realidad de cada una de mis muestras e interpretar cuál es el origen de esas diferencias. Sí, yo creo que ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, gracias nuevamente.